El poder de los 17 principios no consiste en los principios en sí, sino en su aplicación y utilización. Cuando los principios se aplican, cambian la química de la mente de una actitud mental negativa a una positiva. Y es esta actitud mental positiva la que atrae el éxito al conducirnos a la consecución de las 12 riquezas. Cada uno de estos principios representa, a través de su uso, una cualidad definida y positiva de la mente, y cada circunstancia que recurre al poder del pensamiento requiere el uso de alguna combinación de los principios. Los 17 principios pueden compararse a las 26 letras del alfabeto, a través de cuyas combinaciones puede expresarse todo el pensamiento humano. Las letras individuales del alfabeto tienen poco o ningún significado, pero cuando se combinan en palabras, pueden expresar cualquier pensamiento que se pueda concebir. Los 17 principios son el alfabeto de la realización individual, a través del cual todos los talentos pueden expresarse en su forma más elevada y beneficiosa. De ahí que proporcionen los medios por los que se puede alcanzar la gran llave maestra de la riqueza. Capítulo 6. El amor, el verdadero emancipador de la humanidad. El amor es la mayor experiencia del hombre, lo pone a uno en comunicación con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del sexo y el romance, puede conducirnos a las cumbres más altas de la realización individual a través de la visión creativa. Las emociones del amor, el sexo y el romance son los 3 lados del triángulo eterno del logro conocido como genio. La naturaleza no crea genios a través de ningún otro medio. El amor es una expresión externa de la naturaleza espiritual del hombre. El sexo es puramente biológico, pero provee el impulso de la acción en todo esfuerzo creativo, desde la más humilde criatura que se arrastra hasta la más profunda de todas las creaciones, el hombre. Cuando el amor y el sexo se combinan con el espíritu del romance, el mundo bien puede alegrarse, ya que estos son los potenciales de los grandes líderes que son los pensadores profundos del mundo. El amor hace que toda la humanidad sea afín, elimina el egoísmo, la codicia, los celos y la envidia, y convierte en reyes reales a los hombres más humildes. La verdadera grandeza nunca se encontrará donde no habite el amor. El amor del que hablo no debe confundirse con las emociones del sexo, pues el amor en su expresión más elevada y pura es una combinación del triángulo eterno, y sin embargo es más grande que cualquiera de sus 3 partes componentes. El amor al que me refiero es el elan vital, el factor que da vida, el impulso de la acción, de todos los esfuerzos creativos que han elevado a la humanidad a su actual estado de refinamiento y cultura. Es el único factor que traza una clara línea de demarcación entre el hombre y todas las criaturas de la tierra que están por debajo de él. Es el único factor que determina para cada hombre el espacio que ocupará en el corazón de sus semejantes. El amor es la base sólida sobre la que puede construirse la primera de las 12 riquezas, una actitud mental positiva, y tengamos cuidado de que ningún hombre pueda llegar a ser verdaderamente rico sin él. El amor es la trama y la urdimbre de las 11 riquezas restantes, embellece todas las riquezas y les confiere la cualidad de la resistencia. El hábito de dar la milla extra conduce a la consecución de ese espíritu de amor, porque no puede haber mayor expresión de amor que el amor que se demuestra a través del servicio que se presta desinteresadamente en beneficio de los demás. Emerson tuvo la visión del tipo de amor al que me refiero cuando dijo: aquellos que son capaces de humildad, de justicia, de amor, de aspiración, ya están en la plataforma que comanda las ciencias y las artes,
el habla y la poesía, la acción y la gracia. Pues quien habita en esta bienaventuranza mortal anticipa ya esas facultades especiales que los hombres tanto aprecian. Los magnánimos saben muy bien que quienes dan tiempo, o dinero, o cobijo al forastero, si se hace por amor y no por ostentación, ponen, por así decirlo, a Dios bajo obligación para con ellos. Tan perfectas son las compensaciones del universo. De alguna manera, el tiempo que parecen perder es redimido, y las penas que se toman se remuneran a sí mismas. Estos hombres avivan la llama del amor humano y elevan el nivel de la virtud cívica entre la humanidad. Las grandes mentes de todas las épocas han reconocido que el amor es el elixir eterno que une las heridas del corazón de la humanidad y convierte a los hombres en guardianes de sus hermanos. Robert Ingersoll, una de las mentes más grandes que ha producido esta nación, expresó su opinión sobre el amor en un clásico que perdurará mientras perdure el tiempo. Dijo: El amor es el único arco en la nube oscura de la vida. Es la estrella de la mañana y de la tarde. Brilla sobre el bebé y derrama su resplandor sobre la tumba silenciosa. Es la madre del arte, inspiradora del poeta, del patriota y del filósofo. Es el aire y la luz de cada corazón, el constructor de cada hogar, el encendedor de cada fuego en cada chimenea. Fue el primero en soñar con la inmortalidad. Llena el mundo de melodía, pues la música es la voz del amor. El amor es el gran mago que transforma cosas sin valor en alegría y eleva del barro común a majestuosos reyes y reinas. Es el perfume de esa flor maravillosa llamada corazón, y sin esa pasión sagrada, sin ese desvanecimiento divino, somos menos que bestias. Pero con él, la tierra es el cielo y nosotros somos dioses. El amor es transfiguración, ennoblece, purifica y glorifica. El amor es una revelación, una creación. Del amor el mundo toma prestada su belleza y los cielos su gloria. La justicia, la abnegación, la caridad y la piedad son hijos del amor. Sin amor toda gloria se desvanece, lo noble decae sin vida, el arte muere, la música pierde sentido y se convierte en meros movimientos de aire, y la virtud deja de existir. Si un hombre es verdaderamente grande, amará a toda la humanidad. Amará tanto a los buenos como a los malos. Amará a los buenos con orgullo, admiración y alegría. Amará a los malos con compasión y tristeza, porque sabrá, si es verdaderamente grande, que tanto las buenas como las malas cualidades de los hombres a menudo no son más que el resultado de circunstancias sobre las que ellos, debido a su ignorancia, tienen poco control. Si un hombre es verdaderamente grande, será compasivo, comprensivo y tolerante. Cuando se vea obligado a juzgar a otros, atemperará la justicia con tierna misericordia, poniéndose siempre del lado de los débiles, los desinformados y los pobres. De este modo, no solo recorrerá la milla extra con verdadero espíritu de camaradería, sino que lo hará de buena gana y con gracia, y si la segunda milla no es suficiente, hará la tercera y la cuarta, y tantas millas adicionales como sean necesarias. Algunos que se han beneficiado del hábito de hacer un esfuerzo adicional. Nadie hace algo voluntariamente sin un motivo. Veamos si podemos revelar un motivo sólido que justifique el hábito de hacer un esfuerzo adicional, observando a algunos que se han inspirado en él. Hace muchos años, una anciana paseaba por unos grandes almacenes de Pittsburgh, obviamente matando el tiempo. Pasaba mostrador tras mostrador sin que nadie le prestara atención. Todos los dependientes la habían visto como una ociosa mirona que no tenía intención de comprar. Cuando ella se detenía ante sus mostradores, se empeñaban en mirar en otra dirección. El descuido les salió muy caro. Finalmente, la señora llegó a un mostrador atendido por un joven dependiente que se inclinó cortésmente y le preguntó si podía atenderla. «No», respondió ella, «solo estoy matando el tiempo, esperando a que deje de llover para irme a casa». «Muy bien, señora», sonrió el joven. «¿Puedo traerle una silla?» Y la trajo sin esperar su respuesta.
Cuando la lluvia amainó, el joven cogió a la anciana del brazo, la acompañó a la calle y se despidió de ella. Al marcharse, le pidió su tarjeta. Varios meses más tarde, el dueño de la tienda recibió una carta en la que le pedían que enviara a ese joven a Escocia para hacer un pedido de muebles para una casa. El dueño de la tienda contestó que lo sentía, pero que el joven no trabajaba en el departamento de muebles para el hogar. Sin embargo, explicó que estaría encantado de enviar a un hombre con experiencia para hacer el trabajo. La respuesta fue que nadie lo haría excepto ese joven en concreto. Las cartas estaban firmadas por Andrew Carnegie y la casa que quería amueblar era el castillo de Skibo, en Escocia. La anciana era la madre del señor Carnegie. El joven fue enviado a Escocia. Recibió un pedido de muebles para el hogar por valor de varios cientos de miles de dólares y con él una participación en la tienda. Más tarde se convirtió en propietario de la mitad de las acciones de la tienda. Verdaderamente vale la pena dar la milla extra. Hace algunos años, el editor de la revista The Golden Rule fue invitado a pronunciar un discurso en la Palmer School de Davenport, Iowa. Aceptó la invitación con sus honorarios habituales, que eran $100 más gastos de viaje. Mientras el editor estaba en la universidad, recogió suficiente material editorial para varias historias para su revista. Una vez pronunciado el discurso y listo para regresar a Chicago, le dijeron que entregara su cuenta de gastos y recibiera su cheque. Se negó a aceptar dinero alguno, ni por su discurso ni por sus gastos, explicando que ya le habían pagado lo suficiente por el material que había conseguido para su revista. Tomó el tren de vuelta a Chicago, sintiéndose bien recompensado por su viaje. La semana siguiente empezó a recibir de Davenport muchas suscripciones a su revista. Al final de la semana había recibido más de $6,000 en suscripciones en efectivo. A continuación, recibió una carta del Dr. Palmer, en la que explicaba que las suscripciones procedían de sus estudiantes, a los que había informado de la negativa del editor a aceptar el dinero que se le había prometido y que él había ganado. Durante los 2 años siguientes, los alumnos y los graduados de la Escuela Palmer enviaron más de $50,000 en suscripciones a The Golden Rule Magazine. La historia fue tan impresionante que se publicó en una revista que circulaba por todo el mundo angloparlante, y las suscripciones llegaron de muchos países diferentes. Así, al prestar un servicio por valor de $100 sin cobrar, el editor había puesto en marcha la ley de los rendimientos crecientes en su favor y le reportó un rendimiento de más de 500 veces su inversión. El hábito de hacer un esfuerzo adicional no es una quimera, es rentable y muy rentable. Además, nunca se olvida. Al igual que los demás tipos de inversión, el hábito de hacer un esfuerzo adicional suele producir dividendos a lo largo de toda la vida. Veamos lo que ocurrió cuando alguien descuidó la oportunidad de dar la milla extra. A última hora de una tarde lluviosa, un vendedor de automóviles estaba sentado a su mesa en una sala de exposiciones de Nueva York, en la que se exhibían automóviles caros. Se abrió la puerta y entró un hombre que balanceaba alegremente un bastón. El vendedor levantó la vista de la lectura del periódico de la tarde, echó un rápido vistazo al recién llegado e inmediatamente lo identificó como otro de esos compradores de escaparate de Broadway que no hacen más que hacerle perder a uno su valioso tiempo. Siguió con su periódico, sin tomarse la molestia de levantarse de la silla. El hombre del bastón recorrió la sala de exposición, mirando primero un coche y luego otro. Finalmente, se acercó a donde estaba sentado el vendedor, se balanceó sobre su bastón y preguntó despreocupadamente el precio de 3 automóviles diferentes que había en el suelo. Sin levantar la vista del periódico, el vendedor le dio los precios y siguió leyendo.
El hombre del bastón se acercó a los 3 automóviles que había estado mirando, dio una patada a los neumáticos de cada uno de ellos y luego volvió a dirigirse al atareado hombre del mostrador y le dijo: «Bueno, no sé si me quedo con este, con aquel o con el otro de allí, o si compro los 3». El hombre del mostrador respondió con una sonrisa de sábelotodo, como diciendo: «Justo lo que pensaba». Entonces el hombre del bastón dijo: «Oh, supongo que compraré uno de ellos. Envíeme mañana a casa el de las ruedas amarillas. Y, por cierto, ¿cuánto dijo que costaba?». Sacó su talonario, extendió un cheque, se lo entregó al vendedor y se marchó. Cuando el vendedor vio el nombre en el cheque, se puso de 14 tonos diferentes de rosa y casi se desmaya de un paro cardíaco. El hombre que firmó el cheque era Harry Payne Whitney, y el vendedor sabía que si se hubiera tomado la molestia de levantarse de la silla, podría haber vendido los 3 automóviles sin ningún esfuerzo. No prestar el mejor servicio del que uno es capaz es un negocio costoso, algo que muchos han aprendido demasiado tarde. El derecho de iniciativa personal no vale mucho para quien es demasiado indiferente o perezoso para ejercerlo. Muchas personas pertenecen a esta clase sin reconocer la razón por la que nunca acumulan riquezas. Hace más de 40 años, un joven vendedor de una ferretería observó que la tienda tenía un montón de cachivaches que estaban caducados y no se vendían. Como tenía tiempo libre, montó una mesa especial en medio de la tienda. La cargó con parte de esta mercancía invendible, marcándola al precio de ganga de 10 centavos el artículo. Para su sorpresa y la del dueño de la tienda, los artilugios se vendieron como churros. De aquella experiencia surgió la gran cadena de tiendas de 5 y 10 céntimos de F. W. Woolworth. El joven que dio con la idea, yendo un paso más allá, fue Frank W. Woolworth. Esa idea le reportó una fortuna estimada en más de 50 millones de dólares. Además, la misma idea hizo ricas a varias otras personas, y las aplicaciones de la idea están en el corazón de muchos de los sistemas de comercialización más rentables de América. Nadie le dijo al joven Woolworth que ejerciera su derecho a la iniciativa personal. Nadie le pagó por hacerlo, y sin embargo, sus acciones le reportaron cada vez más beneficios. Una vez que puso en práctica la idea, el aumento de los beneficios casi le llevó a la ruina. Hay algo en este hábito de hacer más de lo que a uno le pagan, que actúa a favor de uno incluso mientras duerme. Una vez que empieza a funcionar, acumula riquezas tan rápidamente que parece una extraña magia que, como la lámpara de Aladino, atrae en su ayuda a un ejército de genios que vienen cargados con bolsas de oro. Hace unos 30 años, el vagón privado de Charles M. Schwab se metió en el apartadero de su planta siderúrgica de Pensilvania. Era una mañana fría y helada. Al bajarse del vagón, le salió al encuentro un joven con un cuaderno de taquígrafo en las manos, que se apresuró a explicarle que era taquígrafo en la oficina general de la empresa siderúrgica y que había bajado al encuentro del vagón para ver si el señor Schwab necesitaba que le escribieran alguna carta o le enviaran algún telegrama. «¿Quién le pidió que viniera?», preguntó Schwab. «Nadie», respondió el joven. «Vi el telegrama que anunciaba su llegada, así que bajé a recibirle, con la esperanza de poder serle útil». Piense en eso. Bajó con la esperanza de encontrar algo que hacer por lo que no le pagaran, y vino por iniciativa propia, sin que nadie se lo dijera. El señor Schwab le agradeció amablemente su consideración, pero le dijo que no necesitaba taquígrafo por el momento. Tras anotar cuidadosamente el nombre del joven, lo envió de vuelta a su trabajo. Aquella noche, cuando el vagón privado se enganchó al tren nocturno para regresar a Nueva York, llevaba al joven taquígrafo. Había sido asignado, a petición del señor Schwab, para prestar servicio en Nueva York, como uno de los ayudantes del magnate del acero.
El muchacho se llamaba Williams. Permaneció en la oficina de Mr. Schwab durante varios años, durante los cuales se le presentaron oportunidades de ascenso no solicitadas. Es curioso que las oportunidades sigan el rastro de las personas que se esfuerzan al máximo, pero lo hacen sin falta. Finalmente, al joven Williams le llegó una oportunidad que no pudo ignorar. Fue nombrado presidente y gran accionista de una de las mayores empresas farmacéuticas de Estados Unidos, un puesto que le proporcionó una fortuna muy superior a sus necesidades. Este incidente es una clara prueba de lo que puede suceder y de lo que ha estado sucediendo a lo largo de los años bajo el modo de vida americano. El hábito de hacer un esfuerzo adicional no se limita a los asalariados. Funciona también para un empresario como para un empleado, como atestiguó con gratitud un comerciante al que conocíamos bastante bien. Se llamaba Arthur Nash. Su negocio era la sastrería comercial. Hace algunos años, el señor Nash encontró su negocio justo un paso por delante del sheriff. Las condiciones sobre las que parecía no tener control le habían llevado al borde de la ruina financiera. Una de sus desventajas más graves era que sus empleados se habían contagiado de su espíritu derrotista y lo expresaban en su trabajo, bajando el ritmo y mostrándose descontentos. Su situación se volvió desesperada. Había que hacer algo, y había que hacerlo rápido si quería continuar en el negocio. Desesperado, reunió a sus empleados y les contó su situación. Mientras hablaba, se le ocurrió una idea. Dijo que había leído un artículo en la revista The Golden Rule, en el que se contaba cómo su editor había hecho un esfuerzo adicional, prestando un servicio por el que se negaba a aceptar una remuneración, para ser recompensado voluntariamente con suscripciones a su revista por valor de más de $6,000. Terminaba sugiriendo que si él y todos sus empleados se contagiaban de ese espíritu y empezaban a hacer un esfuerzo adicional, podrían salvar la empresa. Prometió a sus empleados que si se unían a él en un experimento, se esforzaría por llevar adelante el negocio, en el entendimiento de que todos olvidarían los salarios, olvidarían las horas de trabajo, darían lo mejor de sí mismos y se arriesgarían a cobrar por su trabajo. Si se lograba que la empresa pagara, todos los empleados recibirían el salario atrasado y una bonificación. A los empleados les gustó la idea y aceptaron probarla. Al día siguiente empezaron a llegar con sus escasos ahorros que prestaron voluntariamente al señor Nash. Todos se pusieron a trabajar con un nuevo espíritu y el negocio empezó a dar señales de nueva vida. Muy pronto volvió a ser rentable. Entonces empezó a prosperar como nunca antes lo había hecho. 10 años más tarde, el negocio había hecho rico al señor Nash. Los empleados eran más prósperos que nunca y todo el mundo era feliz. Arthur Nash falleció, pero hoy el negocio continúa como una de las sastrerías mercantiles con más éxito de América. Los empleados se hicieron cargo del negocio cuando el señor Nash lo abandonó. Pregunte a cualquiera de ellos qué opina de este negocio de ir más allá, y obtendrá la respuesta. Además, hable con uno de los vendedores de Nash donde quiera que encuentre uno y observe su espíritu de entusiasmo y su confianza en sí mismo. Cuando este estimulante de la milla extra entra en la mente de un hombre, se convierte en un tipo diferente de persona. La perspectiva del mundo le parece diferente, y parece diferente porque es diferente. Este es el lugar apropiado para recordarles algo importante sobre el hábito de ir más allá, haciendo más de lo que se le paga. Es la extraña influencia que tiene sobre el hombre que lo hace. El mayor beneficio de este hábito no lo obtienen aquellos a quienes se presta el servicio. Le llega al que presta el servicio en forma de un cambio de actitud mental que le da más influencia con otras personas.
más confianza en sí mismo, mayor iniciativa, más entusiasmo, más visión y definición de objetivos. Todas ellas son cualidades de éxito. Haz la cosa y tendrás el poder, decía Emerson. Ah, sí, el poder. ¿Qué puede hacer un hombre en nuestro mundo sin poder? Pero debe ser el tipo de poder que atrae a otras personas en lugar de repelerlas. Debe ser una forma de poder que gane impulso a partir de la ley de rendimientos crecientes, a través de la operación de la cual los actos y hechos de uno regresan a él, multiplicados en gran medida. Una forma fácil de conseguir lo que quieres. Ustedes que trabajan por un salario deberían aprender más sobre este asunto de sembrar y cosechar. Entonces comprenderíais por qué nadie puede seguir sembrando eternamente la semilla de un servicio inadecuado y recoger una cosecha de un salario completo. Sabrías que hay que poner fin a la costumbre de exigir un día completo de paga por un día de trabajo pobre. Y ustedes que no trabajan por un salario, pero que desean obtener más de las mejores cosas de la vida, hablemos con vosotros. ¿Por qué no os volvéis sabios y empezáis a conseguir lo que deseáis por el camino fácil y seguro? Sí, hay una manera fácil y segura de promoverse a uno mismo hacia lo que uno quiere de la vida, y su secreto es conocido por toda persona que se esfuerza al máximo. El secreto no puede ser descubierto de ninguna otra manera, porque está envuelto en esa milla extra. La olla de oro al final del arco iris no es un cuento de hadas. El final de esa milla extra es el lugar donde termina el arco iris, y ahí es donde está escondida la olla de oro. Pocas personas alcanzan el final del arco iris. Cuando uno llega a donde creía que terminaba el arco iris, se encuentra con que aún está lejos en la distancia. El problema de la mayoría de nosotros es que no sabemos seguir el arco iris. Los que conocen el secreto saben que solo se puede llegar al final del arco iris yendo más allá. Una tarde, hace unos 45 años, William C. Durant, el fundador de General Motors, entró en su banco fuera del horario bancario y pidió un favor que, en el curso ordinario de los negocios, debería haber solicitado durante el horario bancario. El hombre que le concedió el favor fue Carroll Downs, un suboficial del banco. No solo atendió al señor Durant con eficiencia, sino que fue más allá y añadió cortesía al servicio. Hizo sentir al señor Durant que era un verdadero placer servirle. El incidente parecía trivial y en sí mismo tenía poca importancia. Sin que el señor Downs lo supiera, esta cortesía estaba destinada a tener repercusiones de gran alcance. Al día siguiente, el señor Durant pidió a Downs que acudiera a su despacho. Aquella visita desembocó en la oferta de un puesto que Downs aceptó. Le dieron un escritorio en una oficina general donde trabajaban casi 100 personas más, y le notificaron que el horario de oficina era de 8:30 a 17:30. Su salario para empezar era modesto. Al final del primer día, cuando sonó el gong que anunciaba el fin de la jornada laboral, Downs se dio cuenta de que todo el mundo cogía su sombrero y su abrigo y salía corriendo hacia la puerta. Se quedó quieto, esperando a que los demás salieran de la oficina. Una vez que se hubieron marchado, permaneció en su escritorio, reflexionando en su propia mente sobre la causa de la gran prisa que todos habían mostrado por marcharse en el mismo segundo de la hora de salida. 15 minutos más tarde, el señor Durant abrió la puerta de su despacho privado. Vio a Downs todavía en su mesa y le preguntó si entendía que tenía el privilegio de dejar de trabajar a las 5:30. «Ah, sí», respondió Downs, «pero no quería que me atropellaran con las prisas». Entonces preguntó si podía ser de alguna utilidad al señor Durant. Le dijeron que podría encontrar un lápiz para el magnate del motor. Cogió el lápiz, lo pasó por el sacapuntas y se lo llevó al señor Durant. El señor Durant le dio las gracias y le dijo: «Buenas noches».
Al día siguiente, a la hora de salida, Downes volvió a quedarse en su mesa cuando ya había pasado el ajetreo. Esta vez esperó con premeditación. Al cabo de un rato, el señor Durant salió de su despacho privado y volvió a preguntar si Downes no entendía que a las 5:30 era la hora de cerrar. Sí. Downes sonrió. Comprendo que es la hora de salida para los demás, pero no he oído a nadie decir que tenga que abandonar la oficina cuando se cierra oficialmente la jornada. Así que he optado por quedarme aquí con la esperanza de poder serle de alguna ligera utilidad. —¡Qué esperanza tan inusual! —exclamó Durant. —¿De dónde sacó la idea? —La saqué de la escena que presencio aquí a la hora de cerrar todos los días —contestó Downes. El señor Durant gruñó alguna respuesta que Downes no oyó con claridad y regresó a su despacho. A partir de ese momento, Downes permaneció siempre en su despacho después de la hora de cierre hasta que vio al señor Durant marcharse por ese día. No le pagaban por quedarse más de la cuenta. Nadie le dijo que lo hiciera. Nadie le prometió nada por quedarse y por lo que podía saber un observador casual, estaba perdiendo el tiempo. Varios meses después, Downes fue llamado a la oficina del señor Durant y le informaron de que había sido elegido para ir a una nueva planta que se había comprado recientemente para supervisar la instalación de la maquinaria de la planta. Imagínese, un antiguo funcionario de banca convertido en un experto en maquinaria en pocos meses. Sin rechistar, Downes aceptó el encargo y siguió su camino. No dijo: «Vaya, señor Durant, no sé nada de la instalación de maquinaria». No dijo: «Ese no es mi trabajo», ni «no me pagan por instalar maquinaria». No, fue a trabajar e hizo lo que se le pidió. Además, se puso manos a la obra con una agradable actitud mental. 3 meses después, el trabajo estaba terminado. Lo hizo tan bien que el señor Durant llamó a Downes a su despacho y le preguntó dónde había aprendido sobre maquinaria. «Oh», explicó Downes, «nunca aprendí, señor Durant. Simplemente miré a mi alrededor, encontré hombres que sabían cómo hacer el trabajo, los puse a trabajar y lo hicieron». «Espléndido», exclamó el señor Durant. «Hay 2 tipos de hombres que son valiosos. Uno es el que puede hacer algo y hacerlo bien, sin quejarse de que está sobrecargado de trabajo. El otro es el que puede conseguir que otros hagan las cosas bien sin quejarse. Usted es ambos tipos envueltos en un solo paquete». Downes le agradeció el cumplido y se dio la vuelta para marcharse. «Espere un momento», le pidió Durant. «Olvidé decirle que es usted el nuevo director de la planta que ha instalado, y que su salario para empezar es de $50,000 al año». Los 10 años siguientes de asociación con el señor Durant valieron entre 10 y 12 millones de dólares para Carroll Downes. Se convirtió en asesor íntimo del rey del motor y se hizo rico gracias a ello. El principal problema de muchos de nosotros es que vemos a hombres que han llegado y los ponderamos en la hora de su triunfo sin tomarnos la molestia de averiguar cómo o por qué llegaron. La historia de Carroll Downes no tiene nada de dramática. Los incidentes mencionados ocurrieron durante la jornada laboral, sin que el común de la gente que trabajaba junto a Downes se percatara siquiera de ellos. Y no dudamos de que muchos de estos compañeros de trabajo le envidiaban porque creían que había sido favorecido por el señor Durant, a través de algún tipo de tirón o suerte, o lo que sea que los hombres que no tienen éxito utilizan como excusa para explicar su propia falta de progreso. Bueno, para ser sinceros, Downes sí tuvo un tirón interno con el señor Durant. Creó esa atracción por iniciativa propia. Lo creó yendo más allá en un asunto tan trivial como el de colocar una punta pulcra en un lápiz cuando lo único que se pedía era un lápiz normal. Lo creó permaneciendo en su escritorio con la esperanza de que podría ser útil a su empleador
después de que el ajetreo terminara a las 5:30 de cada tarde. La creó haciendo uso de su derecho de iniciativa personal al encontrar hombres que supieran cómo instalar maquinaria en lugar de preguntar a Durant dónde o cómo encontrar a esos hombres. Siga estos incidentes paso a paso y descubrirá que el éxito de Downes se debió únicamente a su propia iniciativa. Además, la historia consiste en una serie de pequeñas tareas bien realizadas, en la actitud mental correcta. Puede que hubiera otros 100 hombres trabajando para Mr. Durant que podrían haberlo hecho tan bien como Downes, pero el problema con ellos era que buscaban el final del arco iris, huyendo de él en las prisas de las 5:30 de cada tarde. Mucho tiempo después, un amigo preguntó a Carol Downes cómo había conseguido su oportunidad con el señor Durant. «Oh», respondió modestamente, «simplemente me propuse interponerme en su camino para que me viera. Cuando miraba a su alrededor, queriendo algún pequeño servicio, me llamaba a mí porque era el único a la vista. Con el tiempo se acostumbró a llamarme. Ahí lo tienen». El señor Durant adquirió el hábito de llamar a Downes. Además, descubrió que Downes podía y quería asumir responsabilidades haciendo un esfuerzo adicional. Qué lástima que todo el pueblo americano no se contagie de este espíritu de asumir mayores responsabilidades. Qué lástima que muchos de nosotros no empecemos a hablar más de nuestros privilegios bajo el modo de vida americano y menos de la falta de oportunidades en América. ¿Hay algún hombre que viva hoy en Estados Unidos que afirme seriamente que Carol Downes habría estado mejor si se le hubiera obligado, por ley, a unirse a la loca carrera y dejar su trabajo a las 5:30 de la tarde? Si lo hubiera hecho, habría recibido el salario normal por el tipo de trabajo que realizaba, pero nada más. ¿Por qué iba a recibir más? Su destino estaba en sus manos. Estaba envuelto en este único privilegio que debería ser el privilegio de todo ciudadano americano, el derecho a la iniciativa personal a través del ejercicio del cual hizo un hábito ir siempre más allá. Eso lo dice todo. No hay ningún otro secreto en el éxito de Downes. Él lo admite y todos los que conocen las circunstancias de su ascenso de la pobreza a la riqueza lo saben. Hay una cosa que nadie parece saber. ¿Por qué hay tan pocos hombres que, como Carol Downes, descubran el poder implícito en hacer más de lo que a uno le pagan? Es la semilla de todos los grandes logros. Es el secreto de todo éxito digno de mención y, sin embargo, se entiende tan poco que la mayoría de la gente lo considera un truco ingenioso con el que los empresarios intentan obtener más trabajo de sus empleados. Justo después del final de la Guerra Hispanoamericana, Elbert Hubbard escribió un relato titulado Un mensaje para García. En él contaba brevemente cómo el presidente William McKinley encargó a un joven soldado llamado Rowan que llevara un mensaje del gobierno de los Estados Unidos a García, el jefe rebelde, cuyo paradero exacto se desconocía. El joven soldado cogió el mensaje, se abrió camino a través de la selva cubana, encontró a García y le entregó la nota. Eso fue todo. Un soldado raso que cumplía sus órdenes en medio de dificultades y con una excusa. La historia despertó la imaginación y se difundió por todo el mundo. El simple acto de un hombre que hace lo que le ordenan, y lo hace bien, se convirtió en una noticia de primera magnitud. Un mensaje para García se imprimió en forma de folleto, y las ventas alcanzaron un máximo histórico para este tipo de publicaciones, con más de 10 millones de ejemplares. Esta única historia hizo famoso a Elbert Hubbard, por no decir que contribuyó a hacerle rico. La historia se tradujo a varios idiomas. El gobierno japonés lo imprimió y distribuyó a todos los soldados japoneses durante la guerra ruso-japonesa.
La Pennsylvania Railroad Company regaló un ejemplar a cada uno de sus miles de empleados. Las grandes compañías de seguros de vida de Estados Unidos lo entregaron a sus vendedores. Mucho después de que Elbert Hubbard se hundiera en el malogrado Lusitania en 1915, un mensaje para García continuó siendo un éxito de ventas en toda América. La historia era popular porque contenía algo del poder mágico que pertenece al hombre que hace algo y lo hace bien. El mundo entero clama por hombres así. Son necesarios y deseados en todos los ámbitos de la vida. La industria americana siempre ha tenido un lugar privilegiado para los hombres que pueden y quieren asumir responsabilidades y que hacen el trabajo con la actitud mental adecuada, yendo más allá. Andrew Carnegie elevó a no menos de 40 de estos hombres de la humilde condición de jornaleros a la de millonarios. Entendía el valor de los hombres que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Donde quiera que encontraba a un hombre así, lo incorporaba al círculo interno de su empresa y le daba la oportunidad de ganar todo lo que valía. La gente hace cosas o se abstiene de hacerlas por un motivo. El más sólido de los motivos para el hábito de hacer un esfuerzo adicional es el hecho de que produce dividendos duraderos, en formas demasiado numerosas para mencionarlas, para todos los que siguen el hábito. No se conoce a nadie que haya logrado un éxito permanente sin hacer más de lo que se le paga. Esta práctica tiene su contrapartida en las leyes de la naturaleza. Tiene a sus espaldas un impresionante conjunto de pruebas de su solidez. Se basa en el sentido común y la justicia. El mejor de todos los métodos para probar la solidez de este principio es ponerlo en práctica como parte de nuestros hábitos diarios. Hay verdades que solo podemos aprender por experiencia propia. Los estadounidenses desean una mayor participación individual en los vastos recursos de este país. Es un deseo sano. La riqueza está aquí en abundancia, pero dejemos este tonto intento de obtenerla de la manera equivocada. Obtengamos nuestra riqueza dando algo de valor a cambio de ella. Conocemos las reglas para alcanzar el éxito. Apropiémonos de estas reglas y utilicémoslas inteligentemente, adquiriendo así las riquezas personales que exigimos y añadiéndolas también a la riqueza de la nación. El caso del empresario codicioso. Algunos dirán, ya estoy haciendo más de lo que me pagan, pero mi patrón es tan egoísta y codicioso que no reconoce la clase de servicio que estoy prestando. Todos sabemos que hay hombres codiciosos que desean más servicio del que están dispuestos a pagar. Los empleadores egoístas son como piezas de arcilla en manos de un alfarero. Por su codicia, pueden ser inducidos a recompensar al hombre que les presta más servicio del que le pagan por prestar. Los empleadores codiciosos no quieren perder los servicios de alguien que tiene el hábito de hacer un esfuerzo adicional. Conocen el valor de este tipo de empleados. He aquí, pues, la palanca y el punto de apoyo con los que se puede liberar a los empresarios de su codicia. Cualquier hombre inteligente sabrá cómo utilizar esta palanca, no reteniendo la calidad o la cantidad del servicio que presta, sino aumentándolo. El vendedor inteligente de sus servicios personales puede manipular a un comprador codicioso de sus servicios tan fácilmente como una mujer inteligente puede influir en el hombre de su elección. La técnica eficaz es similar a la que utilizan las mujeres inteligentes para manejar a los hombres. El hombre inteligente hará que su negocio se convierta en indispensable para un empleador codicioso, haciendo más trabajo y mejor trabajo que cualquier otro empleado. Los empleadores codiciosos darán hasta con sus dientes antes de deshacerse de un hombre así.
Así, la supuesta avaricia de los empresarios se convierte en una gran ventaja para el hombre que sigue el hábito de ir más allá. Hemos visto esta técnica aplicada al menos un centenar de veces como medio de manipular a empleadores codiciosos mediante el uso de su propia debilidad. Ni una sola vez hemos visto que no funcionara. En algunas ocasiones, el empleador codicioso no se movió con la rapidez esperada, pero eso resultó ser su mala suerte, porque su empleado atrajo la atención de un empleador competitivo que hizo una oferta por los servicios del empleado y se los aseguró. No hay forma de engañar al hombre que sigue el hábito de hacer un esfuerzo adicional. Si no obtiene el reconocimiento adecuado de una fuente, lo obtiene voluntariamente de otra, normalmente cuando menos se lo espera. Siempre llega si un hombre hace más de lo que se le paga. El hombre que va más allá y lo hace con la actitud mental adecuada, nunca pierde el tiempo buscando trabajo. No tiene que hacerlo, porque el trabajo siempre le está buscando. Las depresiones pueden ir y venir, los negocios pueden ir bien o mal, el país puede estar en guerra o en paz, pero el hombre que presta más y mejor servicio del que se le paga, se convierte en indispensable para alguien y se asegura así contra el desempleo. Los salarios altos y el volverse indispensable son hermanos gemelos, siempre lo han sido y siempre lo serán. El hombre que es lo suficientemente inteligente como para hacerse indispensable es lo suficientemente inteligente como para mantenerse continuamente empleado, y con salarios que ni siquiera el líder sindical más codicioso pediría. La mayoría de los hombres se pasan la vida buscando las oportunidades, esperando a que les sobrevengan, dependiendo de la suerte para satisfacer sus necesidades, pero nunca alcanzan su meta porque no tienen una meta definida. Por lo tanto, no tienen ningún motivo que les inspire a dar la milla extra. Nunca reconocen que la esperanza mundana que los hombres ponen en sus corazones se convierte en ceniza, o si prospera, al poco tiempo, como la nieve sobre la cara polvorienta del desierto, ilumina 1 o 2 horas y se va. Su prisa se convierte en desperdicio, porque dan vueltas y vueltas, como peces de colores en una pecera, regresando siempre al lugar de donde partieron, regresando con las manos vacías y decepcionados. Las riquezas solo pueden alcanzarse mediante la elección de un objetivo definido y un plan definido para alcanzarlo. También mediante la selección de un punto de partida definido desde el que despegar. Pero que nadie cometa el error de suponer que el hábito de ir más allá da sus frutos solo en términos de riquezas materiales. El hábito definitivamente ayuda a uno a explotar la fuente de riqueza espiritual y a recurrir a esa fuente para todas las necesidades humanas. La reveladora historia de Edward Choate. Algunos hombres inteligentes y otros sabios han descubierto el camino hacia la riqueza mediante la aplicación deliberada del principio de hacer un esfuerzo adicional para obtener beneficios económicos. Sin embargo, aquellos que son verdaderamente sabios reconocen que la mayor recompensa a través de este principio viene en términos de amistades que perduran a lo largo de la vida, en relaciones humanas armoniosas, en una labor de amor, en la capacidad de entender a la gente, en la voluntad de compartir las bendiciones de uno con los demás, todo lo cual se encuentra entre las 12 riquezas de la vida. Edward Choate es uno de esos hombres que ha reconocido esta verdad y ha encontrado la llave maestra de las riquezas. Vive en Los Ángeles, California, y se dedica a la venta de seguros de vida. Al principio de su carrera como vendedor de seguros, se ganó la vida modestamente, pero no batió ningún récord en ese campo. Una desafortunada aventura comercial le hizo perder todo su dinero y se vio obligado a empezar de nuevo. He dicho, una desafortunada aventura empresarial. Pero tal vez debería haber dicho una afortunada aventura empresarial,
porque su pérdida le hizo detenerse, mirar, escuchar, pensar y meditar sobre el destino de los hombres, que parece elevar a algunos a altos puestos de logro, pero condena a otros a la derrota temporal o al fracaso permanente. A través de sus meditaciones se convirtió en un estudiante de la filosofía del logro individual. Cuando el señor Choate llegó a la lección sobre dar la milla extra, se despertó en él una aguda sensación de comprensión que nunca antes había experimentado, y reconoció que la pérdida de riquezas materiales puede conducirle a uno a la fuente de mayores riquezas, que consisten en las propias fuerzas espirituales. Con este descubrimiento, el señor Choate comenzó a apropiarse una a una de las 12 riquezas de la vida, comenzando a la cabeza de la lista por el desarrollo de una actitud mental positiva. Por el momento, dejó de pensar en la cantidad de seguros de vida que podría vender y empezó a buscar a su alrededor oportunidades de estar al servicio de otras personas agobiadas por problemas que no podían resolver. Su primera oportunidad llegó cuando descubrió a un joven en los desiertos de California que había fracasado en una explotación minera y se enfrentaba a la inanición. Acogió a ese joven en su casa, le dio de comer, le animó y le mantuvo en ella hasta que encontró un buen puesto para él. Al asumir así el papel de buen samaritano, el señor Choate no pensó en el beneficio pecuniario, pues era obvio que un muchacho pobre y de espíritu quebrantado nunca llegaría a ser un posible comprador de seguros de vida. Luego, otras oportunidades de ayudar a los menos afortunados empezaron a revelarse tan rápidamente que parecía como si el señor Choate se hubiera convertido en un imán que atraía solo a los que tenían problemas difíciles de resolver. Pero la apariencia era engañosa, ya que solo estaba atravesando un período de prueba mediante el cual podría demostrar su sinceridad de propósito de ayudar a los demás. Un periodo, no lo olvidemos, que todos los que aplican el principio de ir más allá deben experimentar de una forma u otra. Entonces el panorama cambió y los asuntos de Edward Choate empezaron a dar un giro que él probablemente no esperaba. Sus ventas de seguros de vida empezaron a subir más y más, hasta que por fin alcanzaron un nivel sin precedentes. Y milagro de los milagros, una de las mayores pólizas que había suscrito hasta entonces, fue vendida al empleador del joven del desierto del que se había hecho amigo. La venta se realizó sin que el señor Choate lo solicitara. Otras ventas comenzaron a llegarle de la misma manera, hasta que en realidad estaba vendiendo más seguros, sin ningún esfuerzo extenuante, de los que jamás había vendido mediante el trabajo más duro. Además, había entrado en un campo de ventas de seguros de vida en el que las pólizas que vendía eran de grandes cantidades. Hombres con grandes responsabilidades y amplios asuntos financieros empezaron a llamarle para que les asesorara en relación con sus problemas de seguros de vida. Su negocio creció hasta que le llevó a alcanzar ese objetivo tan codiciado por todos los aseguradores de vida, ser miembro vitalicio de la mesa redonda del $1.000.000. Esta distinción solo la obtienen quienes venden un mínimo de $1.000.000 al año en seguros durante 3 años consecutivos. Así pues, en su búsqueda de riquezas espirituales, Edward Choate también encontró riquezas materiales. Las encontró en mayor abundancia de lo que jamás había previsto. 6 breves años después de haber empezado a lanzarse al papel de buen samaritano, el señor Choate suscribió más de $2 millones en seguros de vida durante los 4 primeros meses del año. La historia de sus logros empezó a difundirse por todo el país. Recibió invitaciones para hablar en convenciones de seguros de vida.
ya que otros vendedores de seguros de vida deseaban saber cómo había conseguido alcanzar una posición tan envidiable en esa profesión. Él les contó. Y, en contra de lo que suele ser habitual entre los hombres que han alcanzado el éxito en los escalafones más altos de su profesión, reveló la humildad de corazón que le fue inspirado, admitiendo francamente que sus logros eran el resultado de la aplicación de la filosofía de otros. El hombre medio que tiene éxito tiende a intentar dar la impresión de que su éxito se debe a su propia inteligencia o sabiduría, pero muy pocas veces reconoce francamente el mérito de sus benefactores. Qué lástima que no haya más Edward Choates en el mundo, porque es obvio para todos los que piensan con precisión que ningún hombre alcanza un alto grado de éxito duradero sin la cooperación amistosa de los demás, ni ningún hombre alcanza nunca un éxito duradero sin ayudar a los demás. Edward Choate es tan rico en valores materiales como necesita serlo. Es mucho más rico en valores espirituales porque ha descubierto, se ha apropiado y ha hecho un uso inteligente de las 12 riquezas de la vida, de las cuales el dinero es la última y la menos importante. Capítulo 7. La mente maestra. Definición: alianza de dos o más mentes mezcladas en un espíritu de perfecta armonía y cooperando para el logro de un propósito definido. Observe bien la definición de este principio, pues encierra un significado que proporciona la clave para la consecución de un gran poder personal. El principio de la mente maestra es la base de todos los grandes logros, la piedra angular de mayor importancia en todo progreso humano, ya sea individual o colectivo. La clave de su poder puede encontrarse en la palabra armonía. Sin ese elemento, el esfuerzo colectivo puede constituir cooperación, pero carecerá del poder que proporciona la armonía a través de la coordinación del esfuerzo. Los principios de mayor importancia en relación con el principio de la mente maestra son los siguientes. Premisa 1. El principio de la mente maestra es el medio a través del cual uno puede obtener el beneficio completo de la experiencia, entrenamiento, educación, conocimiento especializado y habilidad nativa de otros, tan completamente como si sus mentes fueran propias. Premisa 2. Una alianza de dos o más mentes en un espíritu de perfecta armonía para la consecución de un propósito definido estimula cada mente individual con un alto grado de inspiración y puede convertirse en ese estado mental conocido como fe. Una ligera idea de esta estimulación y de su poder se experimenta en la relación de estrecha amistad y en la relación de amor. Premisa 3. Todo cerebro humano es a la vez una estación emisora y una estación receptora para la expresión de las vibraciones del pensamiento, y el efecto estimulante del principio de la mente maestra estimula la acción del pensamiento, a través de lo que comúnmente se conoce como telepatía, operando a través del sexto sentido. De esta manera, muchas alianzas comerciales y profesionales se traducen en realidad, y rara vez alguien ha alcanzado un estado elevado o un poder duradero sin la aplicación del principio de la mente maestra, a través del cual se asegura el beneficio de otras mentes. Este hecho por sí solo es prueba suficiente de la solidez y la importancia del principio de la mente maestra, y es un hecho que cualquiera puede observar sin forzar sus poderes de observación o sobrecargar su credulidad. Premisa 4. El principio de la mente maestra, cuando se aplica activamente, tiene el efecto de conectar a uno con la sección subconsciente de la mente y las secciones subconscientes de las mentes de sus aliados. Un hecho que puede explicar muchos de los resultados aparentemente milagrosos obtenidos a través de la mente maestra.
Premisa 5. Las relaciones humanas más importantes en las que se puede aplicar beneficiosamente el principio de la mente maestra son estas. A. En el matrimonio. B. En la religión. Y C. En relación con la propia ocupación, profesión o vocación. El principio de la mente maestra hizo posible que Thomas Edison se convirtiera en un gran inventor a pesar de su falta de educación y de su desconocimiento de las ciencias con las que tenía que trabajar. Una circunstancia que ofrece esperanza a todos aquellos que erróneamente se creen seriamente perjudicados por la falta de una educación formal. Con la ayuda del principio de la mente maestra se puede comprender la historia y la estructura de esta tierra en la que vivimos a través de los conocimientos de los geólogos expertos. A través del conocimiento y la experiencia del químico, uno puede hacer un uso práctico de la química sin ser un químico entrenado. Con la ayuda de científicos, técnicos, físicos y mecánicos prácticos, uno puede convertirse en un inventor de éxito sin tener formación personal en ninguno de estos campos. Existen dos tipos generales de alianzas entre mentes maestras, a saber, 1. La alianza por razones puramente sociales o personales, con parientes, consejeros religiosos y amigos, en la que no se busca ninguna ganancia u objetivo material. La más importante de este tipo de alianza es la del hombre y la mujer. Y 2. Alianzas para el progreso empresarial, profesional y económico, formadas por individuos que tienen un motivo personal en relación con el objeto de la alianza. Consideremos ahora algunos de los ejemplos más importantes de poder que se han alcanzado mediante la aplicación de la mente maestra. La forma de gobierno americano, tal como fue escrita originalmente en la Constitución de los Estados Unidos, debe ser analizada en primer lugar porque es una forma de poder que afecta vitalmente a cada ciudadano de nuestro país y en gran medida afecta al mundo entero. Nuestro país destaca por 3 hechos evidentes. 1. Es el país más rico del mundo. 2. Es la nación más poderosa del mundo. Y 3. Ofrece a sus ciudadanos más libertad personal que ninguna otra nación. Riqueza, libertad y poder. ¡Qué asombrosa combinación de realidades! La fuente de estos beneficios no es difícil de determinar, ya que se centra en la Constitución de nuestro país y en el sistema estadounidense de libre empresa, los cuales se han coordinado tan armoniosamente que han proporcionado al pueblo tanto poder espiritual como económico, como el mundo nunca antes había presenciado. Nuestra forma de gobierno es una estupenda alianza de la mente maestra formada por la relación armoniosa de todos los pueblos de la nación, que funciona a través de 50 grupos separados conocidos como estados. El núcleo central de nuestra mente maestra estadounidense es fácilmente discernible, desglosando nuestra forma de gobierno y examinando sus partes componentes, todas las cuales están bajo el control directo de la mayoría del pueblo. Estas partes son 1. La rama ejecutiva de nuestro gobierno, mantenida por un presidente. 2. La rama judicial, mantenida por la Corte Suprema, y 3. La rama legislativa, mantenida por las 2 cámaras del Congreso. Nuestra Constitución ha sido tan sabiamente construida que el poder detrás de estas 3 ramas del gobierno lo tiene el pueblo. Se trata de un poder del que el pueblo no puede ser privado salvo por su propia negligencia a la hora de utilizarlo. Nuestro poder político se expresa a través de nuestro gobierno. Nuestro poder económico se mantiene y se expresa a través de nuestro sistema de libre empresa. Y la suma total del poder de estos dos está siempre en proporción exacta al grado de armonía con el que ambos están coordinados. El poder así alcanzado es propiedad de todo el pueblo.
Es este poder el que ha proporcionado al pueblo el más alto nivel de vida que la civilización haya desarrollado hasta ahora, y el que ha hecho de nuestra nación la más rica, la más libre y la más poderosa del mundo. Hablamos de este poder como The American Way of Life. Fue este modo de vida y nuestro deseo de mantenerlo lo que provocó la consolidación de nuestras fuerzas, tanto económicas como espirituales, en una guerra que amenazaba con la destrucción de la civilización, así como de nuestro modo de vida. El futuro de la humanidad puede haber sido determinado por la aplicación de nuestra mente maestra americana, porque es obvio que la nuestra fue la balanza de poder que cambió la marea de la guerra a favor de la libertad para toda la humanidad. Otra ilustración de la mente maestra, aplicada a la industria, puede encontrarse en los grandes sistemas americanos de transporte y comunicaciones. Los hombres que manejan nuestros ferrocarriles y nuestras líneas aéreas, nuestros sistemas telefónicos y telegráficos, han establecido un servicio que nunca ha sido igualado en ningún otro país. Su eficiencia y el poder resultante consisten enteramente en su aplicación del principio de la mente maestra, de la coordinación armoniosa del esfuerzo. Otro ejemplo del poder alcanzado a través del principio de la mente maestra puede encontrarse observando la relación de nuestras fuerzas militares, nuestros ejércitos, nuestra marina y nuestras fuerzas aéreas. Aquí, como en todas partes, la piedra angular del arco de nuestro poder ha sido la coordinación armoniosa de los esfuerzos. El equipo de fútbol moderno es un excelente ejemplo del poder alcanzado a través de la armonía del esfuerzo. El gran sistema americano de cadenas de tiendas es otro ejemplo de poder económico alcanzado a través del principio de la mente maestra. Y toda industria exitosa es el resultado de la aplicación de la mente maestra. El sistema americano de libre empresa, en su totalidad, es una ilustración maravillosa del poder económico producido por la coordinación amistosa y armoniosa del esfuerzo. El principio de la mente maestra no es propiedad exclusiva de los ricos y poderosos, sino que es el medio de mayor importancia por el cual los hombres pueden alcanzar fines deseables. La persona más humilde puede beneficiarse de este principio formando una alianza armoniosa con cualquier persona de su elección. La aplicación más profunda y tal vez la más beneficiosa que cualquier hombre puede hacer de este principio es la alianza de la mente maestra en el matrimonio, siempre que el motivo detrás de esa alianza sea el amor. Este tipo de alianza no solo coordina las mentes del hombre y la mujer, sino que también combina las cualidades espirituales de sus almas. Los beneficios de tal alianza no solo traen alegría y felicidad al hombre y a la mujer, sino que bendicen profundamente a sus hijos con un carácter sano y los dotan con los fundamentos de una vida exitosa. Ahora tienes una interpretación comprensible de la mayor fuente de poder personal conocida por los hombres: la mente maestra. La responsabilidad de su uso correcto es suya. Utilízala bien y serás bendecido con el privilegio de ocupar un gran espacio en el mundo, espacio que puede estimarse tanto en geografía como en relaciones humanas amistosas y cooperativas. No temas apuntar alto cuando establezcas tu meta. Recuerda que vives en una tierra de oportunidades donde ningún hombre está limitado en la calidad, la cantidad o la naturaleza de las riquezas que puede adquirir, siempre que esté dispuesto a dar el valor adecuado a cambio. Antes de fijar tu meta en la vida, memoriza las siguientes líneas y guarda en tu corazón la lección que enseñan. Negocié con la vida por 1 centavo, y la vida no quiso pagar más. Sin embargo, rogué al anochecer, cuando conté mi escasa reserva. Porque la vida es un patrón justo, te da lo que pides, y una vez que has fijado el salario, debes llevar a cabo la labor. Y trabajé así por un salario de sirviente, solo para al final aprender, consternado,
que cualquier salario que le hubiera pedido a la vida gustosa, me lo habría pagado. Los hombres de éxito no negocian la pobreza con la vida. Saben que hay un poder a través del cual la vida puede pagarles en sus propios términos. Saben que este poder está disponible para cada hombre que entra en posesión de la llave maestra de las riquezas. Conocen la naturaleza de este poder y su alcance ilimitado. Lo conocen por el nombre de una palabra, la palabra más grande de tu idioma. Esta palabra es conocida por todos los hombres, pero los secretos de su poder son entendidos por muy pocos. Capítulo 8. Análisis del principio de la mente maestra. Cuando Andrew Carnegie me encargó que organizara la filosofía del logro individual, le pedí que describiera el principio de la mente maestra para que otros pudieran apropiárselo y utilizarlo para alcanzar su propósito principal definido. Señor Carnegie, le pedí, ¿podría definir el principio de la mente maestra tal como puede aplicarse a través de los esfuerzos individuales de hombres y mujeres que buscan su lugar en el gran estilo de vida americano? Describa, si quiere, las diversas formas de aplicación que puede hacer de este principio el hombre promedio en sus esfuerzos diarios por aprovechar al máximo sus oportunidades en este país. Y esta fue la respuesta del señor Carnegie. Los privilegios que están disponibles para el pueblo estadounidense tienen detrás de ellos una fuente de gran poder, pero los privilegios no surgen como hongos de la nada. Deben ser creados y mantenidos mediante la aplicación del poder. Los fundadores de nuestra forma de gobierno, con su previsión y sabiduría, sentaron las bases de toda nuestra forma de libertad y riqueza. Pero solo pusieron los cimientos. La responsabilidad de adoptar y utilizar estos cimientos debe ser asumida por cada persona que reclame cualquier porción de esta libertad y riqueza. Describiré algunos de los usos individuales del principio de la mente maestra, tal como puede aplicarse en el desarrollo de diversas relaciones humanas que pueden contribuir al logro del propósito principal definido de cada uno. Pero primero deseo enfatizar el hecho de que la consecución del propósito mayor definido solo puede llevarse a cabo mediante una serie de pasos, que cada pensamiento que uno piensa, cada transacción en la que uno se compromete en relación con los demás, cada plan que uno crea, cada error que uno comete, tiene una influencia vital en su capacidad para alcanzar la meta elegida. La mera elección de un propósito principal definido, así esté escrito en un lenguaje claro y se fije completamente en la mente, no asegurará la realización exitosa de ese propósito. El propósito principal debe ser soportado y desarrollado a través de un esfuerzo continuo, cuya parte más importante consiste en el tipo de relación que uno mantiene con los demás. Con esta verdad bien arraigada en nuestra mente, no nos será difícil comprender cuán necesario es ser cuidadosos en la elección de nuestros asociados, especialmente con aquellos con quienes mantenemos un estrecho contacto personal en relación con nuestra ocupación. He aquí, pues, algunas de las fuentes de relaciones humanas que el hombre con un propósito mayor definido debe cultivar, organizar y utilizar en su progreso hacia el logro de la meta elegida. El trabajo. Fuera de la relación del matrimonio, que es la más importante de todas las relaciones de la mente maestra, no hay forma de relación tan importante como la que existe entre un hombre y aquellos con quienes trabaja en su oficio u ocupación. Todo hombre tiene tendencia a adoptar los gestos, creencias, actitud mental, punto de vista político y económico, así como otros rasgos de los hombres más dominantes con los que se relaciona en su trabajo diario.
La mayor tragedia de esta tendencia radica en el hecho de que no siempre el más dominante entre los compañeros de trabajo es el más sensato, y muy a menudo es un hombre con resentimientos que se complace en airear sus quejas entre sus compañeros de trabajo. Además, el hombre dominante es a menudo un individuo que no tiene un propósito mayor definido propio. Por lo tanto, dedica gran parte de su tiempo a tratar de menospreciar al hombre que sí tiene tal propósito. Los hombres de carácter sano, que saben exactamente lo que desean, generalmente tienen la sabiduría de guardar su propio consejo y rara vez pierden su tiempo tratando de desalentar a otros. Están tan ocupados en promover su propio propósito que no tienen tiempo que perder con nadie ni con nada que no contribuya de un modo u otro a su beneficio. Al darse cuenta de que se puede encontrar en casi todos los grupos de asociados alguna persona cuya influencia y cooperación pueden ser útiles, el hombre de agudo discernimiento y con un propósito principal bien definido, probará su sabiduría formando amistades solo con quienes pueden y están dispuestos a obtener beneficios mutuos con él. A los demás los evitará con sutil tacto. Naturalmente buscará sus alianzas más estrechas con hombres a quienes reconozca rasgos de carácter, conocimiento y personalidad que puedan serle útiles, y por supuesto no pasará por alto a aquellos que ocupen puestos de rango superior al suyo, con la vista puesta en el día en que pueda no sólo igualar a tales hombres, sino superarlos, recordando mientras tanto las palabras de Abraham Lincoln, quien dijo: «Estudiaré y me prepararé, y algún día mi oportunidad llegará». El hombre con un propósito mayor definido constructivo nunca envidiará a sus superiores, sino que estudiará sus métodos y aprenderá a adquirir sus conocimientos. Puedes aceptar como una profecía sólida que el hombre que se pasa el tiempo criticando a sus superiores nunca llegará a ser un líder de éxito por su propia cuenta. Los mejores soldados son los que saben acatar y cumplir las órdenes de sus superiores en rango. Aquellos que no pueden o no quieren hacer esto nunca se convertirán en líderes de éxito en operaciones militares. La misma regla es válida para cualquier hombre en otros ámbitos de la vida. Si no logra emular al hombre por encima de él en un espíritu de armonía, nunca se beneficiará mucho de su asociación con ese hombre. No menos de 100 hombres han ascendido desde las filas de mi propia organización y se han encontrado más ricos de lo necesario. No fueron promovidos debido a malas disposiciones o al hábito de encontrar faltas en los que estaban por encima o por debajo de ellos, sino que se promovieron a sí mismos, apropiándose y haciendo uso práctico de la experiencia de todos aquellos con quienes entraron en contacto. El hombre con un propósito mayor definido hará un cuidadoso inventario de cada persona con la que entra en contacto en su trabajo diario y considerará a cada una de esas personas como una posible fuente de conocimiento útil o influencia que puede tomar prestada y utilizar en su propia promoción. Si un hombre mira a su alrededor inteligentemente, descubrirá que su lugar de trabajo diario es literalmente un aula en la que puede adquirir la mayor de todas las educaciones, la que proviene de la observación y la experiencia. ¿Cómo se puede aprovechar al máximo este tipo de educación?, se preguntarán algunos. La respuesta puede encontrarse estudiando los 9 motivos básicos que mueven a los hombres a la acción voluntaria. Los hombres prestan su experiencia, sus conocimientos, y cooperan con otros hombres, porque se les ha dado un motivo suficiente que les hace desearlo. El hombre que se relaciona con sus asociados cotidianos de una manera amistosa y cooperativa, con el tipo correcto de actitud mental hacia ellos, tiene una mejor oportunidad de aprender de ellos que el hombre que es beligerante, irritable, descortés o descuidado con los pequeños gestos de cortesía que existen entre todas las personas cultas. El viejo dicho de que un hombre puede atrapar más moscas con miel que con sal, bien podría ser recordado por quien desea aprender de sus compañeros que saben más que él sobre muchas cosas y cuya cooperación necesita y busca.
La educación. La educación de ningún hombre termina nunca. El hombre cuyo propósito principal definido es de proporciones notables debe seguir siendo siempre un estudiante y debe aprender de todas las fuentes posibles, especialmente de aquellas fuentes de las que pueda adquirir conocimientos especializados y experiencias relacionados con su propósito principal. Las bibliotecas públicas son gratuitas. Ofrecen una gran variedad de conocimientos organizados sobre todos los temas. Contienen, en todos los idiomas, la totalidad de los conocimientos del hombre sobre cada tema. El hombre de éxito con un propósito principal definido hace de la lectura de libros relacionados con ese propósito su negocio y su responsabilidad, y así adquiere conocimientos importantes que provienen de las experiencias de otros hombres que le han precedido. Se ha dicho que un hombre no puede considerarse a sí mismo ni siquiera un estudiante de jardín de infancia de cualquier tema, hasta que haya aprovechado, en la medida de lo razonablemente posible, todo el conocimiento sobre ese tema que se ha conservado para él a través de la experiencia de otros. El programa de lectura de un hombre debe ser tan cuidadosamente planeado como su dieta diaria, porque eso también es alimento, sin el cual no puede crecer mentalmente. El hombre que pasa todo su tiempo libre leyendo los periódicos divertidos y las revistas de sexo no está encaminado hacia ningún gran logro. Lo mismo puede decirse del hombre que no incluye en su programa diario alguna forma de lectura que le proporcione el conocimiento que puede utilizar en la consecución de su propósito principal. La lectura al azar puede ser agradable, pero rara vez es útil en relación con la ocupación de uno. La lectura, sin embargo, no es la única fuente de educación. Mediante una cuidadosa elección entre sus asociados diarios en su ocupación, uno puede aliarse con hombres de los que puede adquirir una educación liberal a través de la conversación ordinaria. Los clubes profesionales y de negocios ofrecen una oportunidad para formar alianzas de gran beneficio educativo, siempre que el hombre elija sus clubes y sus asociados cercanos en esos clubes con un objetivo definido en mente. A través de este tipo de asociación muchos hombres han formado conocidos tanto de negocios como sociales de gran valor para ellos en la realización del objeto de su propósito principal. Ningún hombre puede ir por la vida con éxito sin el hábito de cultivar amigos. La palabra contacto, tal como se usa comúnmente en relación con el conocimiento personal, es una palabra importante. Si un hombre convierte en parte de su práctica diaria el ampliar su lista de contactos personales, encontrará que el hábito le será de gran beneficio en formas que no pueden predecirse mientras está cultivando a esos conocidos, pero llegará el momento en que estarán listos y dispuestos a prestarle ayuda si ha hecho un buen trabajo vendiéndose. Como ya he dicho, un hombre con un propósito principal definido debe adquirir el hábito de establecer contactos a través de todas las fuentes posibles, teniendo cuidado, por supuesto, de elegir aquellas fuentes a través de las cuales tenga más probabilidades de conocer a personas que puedan serle útiles. La Iglesia es una de las fuentes más deseables a través de las cuales uno puede conocer y cultivar a la gente, porque reúne a las personas en circunstancias que inspiran el espíritu de compañerismo entre los hombres. Todo hombre necesita alguna fuente a través de la cual pueda asociarse con sus vecinos en circunstancias que le permitan intercambiar pensamientos con ellos en aras de la comprensión mutua y la amistad, al margen de toda consideración de beneficio pecuniario. El hombre que se encierra en su propio caparazón se convierte en un introvertido empedernido y pronto se vuelve egoísta y estrecho en su visión de la vida. La política. Es tanto el deber como el privilegio de un ciudadano americano interesarse por la política y ejercer así su derecho a ayudar a colocar, a través de su voto, a hombres y mujeres dignos en cargos públicos. El partido político al que pertenece un hombre
es mucho menos importante que la cuestión de ejercer su privilegio de votar. Si la política se mancha con prácticas deshonestas, no hay nadie a quien culpar, sino a la gente que tiene en su poder mantener a la gente deshonesta, indigna e ineficiente fuera de sus cargos. Además del privilegio de votar y el deber que conlleva, uno no debe pasar por alto los beneficios que puede obtener de un interés activo en la política a través de contactos y alianzas con personas que pueden llegar a ser útiles en la consecución de su propósito principal definido. En muchas ocupaciones, profesiones y negocios, la influencia política se convierte en un factor definido e importante en la promoción de los propios intereses. Los hombres y mujeres de negocios y profesionales ciertamente no deben descuidar la posibilidad de promover sus intereses a través de alianzas políticas activas. El individuo alerta, que comprende la necesidad de buscar en todas las direcciones posibles aliados amistosos a los que pueda utilizar para alcanzar su principal propósito en la vida, hará el máximo uso de su privilegio de votar. Pero la razón principal por la que todo ciudadano americano debería interesarse activamente por la política y la que yo destacaría por encima de todas las demás, es el hecho de que si el mejor tipo de ciudadano no ejerce su derecho al voto, la política se desintegrará y se convertirá en un mal que destruirá esta nación. Los fundadores de esta nación comprometieron sus vidas y sus fortunas para proporcionar a todo el pueblo los privilegios de la libertad y la libertad en la búsqueda de su propósito elegido en la vida. Y el principal de estos privilegios es el de ayudar, mediante el voto, a mantener la institución de gobierno que los fundadores de esta nación establecieron para proteger esos privilegios. Todo lo que vale la pena poseer tiene un precio definido. Ustedes desean libertad personal y libertad individual. Muy bien, usted puede proteger este derecho formando una alianza de mente maestra con otros hombres honestos y patriotas, cuyo propósito sea elegir a hombres honestos para cargos públicos. Y no es exagerado afirmar que esta bien puede ser la alianza de mente maestra más importante que cualquier ciudadano americano pueda hacer. Tus antepasados aseguraron tu libertad personal con sus votos. No deberíais hacer menos por vuestros descendientes y las generaciones que les seguirán. Cada ciudadano americano honesto tiene suficiente influencia con sus vecinos y sus asociados diarios en relación con su ocupación para permitirle influenciar al menos a otras 5 personas para que ejerzan su derecho al voto. Si no ejerce esta influencia, puede seguir siendo un ciudadano honesto, pero no puede llamarse a sí mismo un ciudadano patriota, porque el patriotismo tiene un precio que consiste en la obligación de ejercerlo. Alianzas sociales. He aquí un campo fértil casi ilimitado para el cultivo de contactos amistosos. Está particularmente al alcance del hombre casado, cuya esposa comprende el arte de hacer amigos a través de actividades sociales. Una esposa así puede convertir su hogar y sus actividades sociales en un activo inestimable para su marido, si su ocupación es de las que le obligan a ampliar su lista de amigos. Muchos hombres profesionales, cuya ética profesional prohíbe la publicidad directa o la autopromoción, pueden hacer un uso eficaz de sus privilegios sociales, siempre que tengan esposas con inclinación por las actividades sociales. Un exitoso hombre de seguros de vida vende más de $1 millón al año en seguros con la ayuda de su esposa, que es miembro de varios clubes de mujeres de negocios. El papel de su mujer es sencillo. De vez en cuando recibe en su casa a sus compañeras de club y a sus maridos. De este modo, su marido se familiariza con ellas en circunstancias amistosas. A la esposa de un abogado se le atribuye el haberle ayudado a construir uno de los bufetes más lucrativos de una ciudad del Medio Oeste por el simple proceso de entretener, a través de sus actividades sociales, a las esposas de hombres de negocios ricos. Las posibilidades en este sentido son infinitas.
Una de las principales ventajas de las alianzas amistosas con personas de diversos ámbitos de la vida consiste en la oportunidad que brindan esos contactos para mantener conversaciones de mesa redonda que conducen a la acumulación de conocimientos que uno puede utilizar en la consecución de su objetivo principal definido. Si los conocidos son lo suficientemente numerosos y variados, pueden convertirse en una valiosa fuente de información sobre una amplia gama de temas, lo que conduce a una forma de intercambio intelectual que es esencial para el desarrollo de la flexibilidad y versatilidad requeridas en muchas profesiones. Cuando un grupo de hombres se reúne y entra en una mesa redonda sobre cualquier tema, este tipo de expresión espontánea e intercambio de pensamientos enriquece las mentes de todos los que participan. Todo hombre necesita reforzar sus propias ideas y planes con nuevos elementos de reflexión, que sólo puede adquirir mediante discusiones francas y sinceras con personas cuya experiencia y educación difieren de las suyas. El escritor que se convierte en un escritor de primera y permanece en esa posición exaltada debe añadir continuamente a su propio stock de conocimiento, apropiándose de los pensamientos e ideas de otros, a través de contactos personales y de la lectura. Cualquier mente que se mantenga brillante, alerta, receptiva y flexible debe alimentarse continuamente del almacén de otras mentes. Si se descuida esta renovación, la mente se atrofiará, igual que un brazo que se deja de usar. Esto es conforme a las leyes de la naturaleza. Estudia el plan de la naturaleza y descubrirás que todo ser vivo, desde el insecto más pequeño hasta la complicada maquinaria de un ser humano, crece y se mantiene sano solo mediante el uso constante. Las discusiones de mesa redonda no solo aumentan el acervo de conocimientos útiles, sino que desarrollan y amplían el poder de la mente. La persona que deja de estudiar el día que termina su escolarización formal nunca llegará a ser una persona culta, por muchos conocimientos que adquiera mientras va a la escuela. La vida misma es una gran escuela y todo lo que inspira el pensamiento es un maestro. El hombre sabio lo sabe, más aún, hace parte de su rutina diaria el contacto con otras mentes, con el objeto de desarrollar su propia mente a través del intercambio de pensamientos. Vemos, pues, que el principio de la mente maestra tiene un campo ilimitado de aplicación práctica. Es el medio por el cual el individuo puede complementar el poder de su propia mente con el conocimiento, la experiencia y la actitud mental de otras mentes. Como un hombre expresó tan acertadamente esta idea, si te doy $1 de mis dólares a cambio de uno de los tuyos, cada uno de nosotros no tendrá más de lo que tenía al principio, pero si te doy un pensamiento a cambio de uno de tus pensamientos, cada uno de nosotros habrá obtenido un dividendo del 100% de su inversión de tiempo. Ninguna forma de relación humana es tan provechosa como aquella a través de la cual los hombres intercambian pensamientos útiles, y puede ser sorprendente pero cierto que uno puede adquirir de la mente de la persona más humilde ideas de la primera magnitud de importancia. Permítanme ilustrar lo que quiero decir a través de la historia de un predicador que recogió de la mente del conserje de su iglesia una idea que lo condujo al logro de su propósito mayor definido. El predicador se llamaba Russell Conwell y su propósito principal era la fundación de una universidad que había deseado establecer durante mucho tiempo. Todo lo que necesitaba era el dinero necesario, una buena suma de algo más de $1 millón. Un día el reverendo Russell Conwell se detuvo a charlar con el conserje, que trabajaba afanosamente cortando el césped de la iglesia. Mientras conversaban distendidamente, el reverendo Conwell comentó casualmente que el césped contiguo al cementerio estaba mucho más verde y mejor cuidado que el suyo, con la intención de que su comentario sirviera de leve reprimenda al viejo conserje. Con una amplia sonrisa en la cara, el conserje respondió: «Sí, esa hierba parece más verde, pero eso es porque estamos acostumbrados a la hierba de este lado de la valla».
No había nada brillante en ese comentario, pues no pretendía ser más que una coartada para la pereza, pero sembró en la fértil mente de Russell Conwell la semilla de una idea, solo una minúscula semilla de pensamiento, eso sí, que condujo a la solución de su principal problema. De esa humilde observación nació la idea de una conferencia que el predicador compuso y pronunció más de 4000 veces. La llamó Acres de Diamantes. La idea central de la conferencia era esta: un hombre no necesita buscar su oportunidad en la distancia, sino que puede encontrarla justo donde está, reconociendo el hecho de que la hierba al otro lado de la valla no es más verde que la que hay donde él está. La conferencia produjo unos ingresos durante la vida de Russell, de más de $6 millones. Se publicó en forma de libro y se convirtió en un bestseller en todo el país durante muchos años después, y se puede obtener hasta el día de hoy. El dinero se utilizó para fundar y mantener la Universidad Temple de Filadelfia, Pensilvania, una de las grandes instituciones educativas del país. La idea en torno a la cual se organizó aquella conferencia hizo algo más que fundar una universidad. Enriqueció las mentes de millones de personas, influyéndolas para que buscaran oportunidades allí donde estaban. La filosofía de la conferencia es tan sólida hoy como lo era cuando surgió de la mente de un trabajador. Recuerden esto: cada cerebro activo es una fuente potencial de inspiración de la que uno puede obtener una idea, o la mera semilla de una idea, de valor incalculable para la solución de sus problemas personales o la consecución de su principal propósito en la vida. A veces, las grandes ideas surgen de mentes humildes, pero generalmente provienen de las mentes de aquellos más cercanos al individuo, donde la relación mente-maestra ha sido deliberadamente establecida y mantenida. La idea más provechosa de mi propia carrera surgió una tarde en la que Charlie Schwab y yo caminábamos por un campo de golf. Cuando terminamos nuestros golpes en el hoyo 13, Charlie miró hacia arriba con una sonrisa tímida en su rostro y dijo: «Estoy 3 golpes por encima de usted en este hoyo, jefe, pero se me acaba de ocurrir una idea que debería darle mucho tiempo libre para jugar al golf». La curiosidad me impulsó a preguntarle por la naturaleza de la idea. Me la dio en una breve frase, cada palabra de la cual valía, a grosso modo, $1 millón. «Consolide todas sus plantas siderúrgicas», dijo, «en una gran corporación y véndala a los banqueros de Wall Street». No se dijo nada más sobre el asunto durante el partido, pero esa noche empecé a darle vueltas a la sugerencia en mi mente y a pensar en ella. Antes de irme a dormir esa noche, había convertido la semilla de su idea en un propósito mayor definido. La semana siguiente envié a Charlie Schwab a Nueva York para que pronunciara un discurso ante un grupo de banqueros de Wall Street, entre ellos el conocido J.P. Morgan. La suma y sustancia del discurso era un plan para la reestructuración de la United States Steel Corporation, a través de la cual consolidé todas mis plantas siderúrgicas y pude así retirarme del negocio activo con más dinero del que nadie necesita. Ahora permítanme hacer hincapié en un punto. La idea de Charlie Schwab podría no haber nacido nunca, y yo nunca me habría beneficiado de ella si no me hubiera dedicado a fomentar en mis asociados la creación de nuevas ideas. Este estímulo se produjo a través de una estrecha y continua alianza mente maestra con los miembros de mi organización empresarial, entre los que se encontraba Charlie Schwab. Contacto, permítanme repetirlo, es una palabra importante. Es mucho más importante si le añadimos la palabra armonioso. A través de relaciones armoniosas con las mentes de otros hombres, un individuo puede tener el pleno uso de su capacidad para crear ideas. El hombre que pasa por alto este gran hecho se condena así eternamente a la penuria y a la necesidad. Ningún hombre es lo bastante inteligente para proyectar su influencia muy lejos en el mundo sin la cooperación amistosa de otros hombres. Lleva este pensamiento a casa de todas las maneras que puedas,
porque es suficiente en sí mismo para abrir la puerta al éxito en los niveles más altos del logro individual. Demasiadas personas buscan el éxito en la distancia, lejos de donde están, y con demasiada frecuencia lo buscan a través de complicados planes basados en la creencia en la suerte o en milagros que esperan les favorezcan. Como Russell Conwell lo expresó tan eficazmente en su conferencia, algunas personas parecen pensar que la hierba es más verde al otro lado de la valla de donde están, y dejan pasar los acres de diamantes en forma de ideas y oportunidades que están a su disposición a través de las mentes de sus colaboradores cotidianos. Yo encontré mis acres de diamantes justo donde estaba, mientras miraba el resplandor de un alto horno de acero caliente. Recuerdo bien el primer día que empecé a venderme la idea de convertirme en un líder de la gran industria del acero, en lugar de seguir siendo un ayudante en los acres de diamantes de otro hombre. Al principio el pensamiento no era muy definido, era más un deseo que un propósito definido, pero empecé a traerlo a mi mente y a animarlo a que se apoderara de mí, hasta que llegó el día en que la idea empezó a impulsarme, en lugar de ser yo quien la impulsara. Aquel día empecé a trabajar seriamente en mis propios acres de diamantes, y me sorprendió saber lo rápido que un propósito mayor definido puede encontrar la manera de traducirse en su equivalente físico. Lo más importante es saber lo que uno quiere. Lo siguiente de importancia es empezar a cavar en busca de diamantes justo donde uno se encuentra, utilizando cualquier herramienta que pueda estar a mano, aunque solo sean las herramientas del pensamiento, en proporción al uso fiel que un hombre haga de las herramientas que tiene a mano. Otras herramientas mejores se pondrán en sus manos cuando esté preparado para ellas. El hombre que comprende el principio de la mente maestra y hace uso de él, encontrará las herramientas necesarias mucho más rápidamente que el que no conoce este principio. Toda mente necesita el contacto amistoso con otras mentes para el alimento de la expansión y el crecimiento. La persona exigente que tiene un propósito principal definido en la vida, elige, con sumo cuidado, los tipos de mentes con los que se asocia más íntimamente, porque reconoce que adoptará una porción definida de la personalidad de cada persona con la que se asocie. No daría mucho por un hombre que no se propusiera buscar la compañía de personas que saben más que él. Un hombre se eleva al nivel de sus superiores o cae al nivel de sus inferiores, según la clase que emule a través de su elección de asociados. Por último, hay otro pensamiento que todo hombre que trabaja por un sueldo o un salario debe reconocer y respetar. Yace en el hecho de que su trabajo es, y debería ser, una escuela para una estación más alta en la vida, por la cual está siendo pagado de dos maneras importantes. Primero, por el salario que recibe directamente, y segundo, por la experiencia que obtiene de su trabajo. Y con frecuencia se hace realidad que la mayor paga de un hombre no consiste en su sueldo, sino en la experiencia que obtiene de su trabajo. El valor de este pago extra que un hombre puede obtener de su experiencia depende en gran medida de la actitud mental con la que se relaciona con sus compañeros de trabajo, tanto con los que están por encima como por debajo de él. Si su actitud es positiva y cooperativa y sigue el hábito de hacer un esfuerzo adicional, su progreso será seguro y rápido. Así pues, vemos que el hombre que progresa no solo hace un uso práctico del principio de la mente maestra, sino que también aplica el principio de dar la milla extra y el principio de la definición de propósito, los tres principios que están inseparablemente asociados con los hombres de éxito en todos los ámbitos de la vida. El matrimonio. El matrimonio es, con mucho, la alianza más importante que cualquier hombre experimenta durante toda su vida. Es importante desde el punto de vista económico, físico, mental y espiritual, pues es una relación unida por todos ellos. Asegúrate de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones.
Y no olvides compartir este audiolibro con tus amigos, familiares y colegas para que juntos podamos crecer y alcanzar nuestras metas. Que cada día te acerque más a la vida que deseas y te mereces. Hasta la próxima.